Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yor? Yo hablando sola y casi por salir al aire hablando sola, como siempre, pero bien. ¿Vos cómo andás, Vic? Bien, con un poco de calor ahora, pero bien. Disfrutando el día. Está lindo, está pesado, pero zafa hoy. Está pesadongui. ¿Cómo están del otro lado? Hay Ahí gente ya hay saludando, gente saludando. buenas. Son las 3:04 de la tarde, 15 horas, recién arrancadita la tarde. Horario de siesta. Hoy no está tan difícil, pero ahí van a ver miércoles que va a estar difícil este horario. Sí. Más llegando al invierno. ¡Oh! No, hoy está re tranqui. Está muy bien. Está bien, sí. Hacen 18 grados en esta ciudad, 71% de humedad. Bueno, estamos en un día de mucha fecha. Es una fecha con muchas cosas en realidad. De mínima 3. Por un lado, retomamos nuestra Nuestro conteo, cuenta regresiva. sí, lo Faltan amamos. 10 días para el próximo feriado. Te estamos esperando con muchas ansias, feriado. Sí. Vení que acá te hacemos nos haces muy bien. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Como diríamos en la iglesia. En la iglesia, qué Sí. difícil. También hoy está siendo nuestro 10º programa al aire. Aplausitos. Increíble. Increíble. Nadie puede creer. esta Ante situación. todo, increíble. Ah, Pero tenemos bien. aplausos, muy bien. Ahí nuestro operador está a pleno. Y además es el día de les periodistas. Test. Hemos recibido saludos, algunas lo hemos agradecido, otras no. Tenemos como ahí unos debates. Sí, Llegó hacia el muy interior mal la del equipo. información. Yo soy Sí. periodista. Pero bueno, y cuando muy uno es feliz día periodista también tiene les que pedimos. constatar la Estoy sola en información este antes de debate, tirarla al quiero aire, decirlo, así pero como bueno, de nada. paso, ¿no? Perdón, ¿vos sos periodista? Vamos a ver un Bueno, me video faltan 3 materias, pero Algo que me hace muy feliz. épico. Yo no lo había visto, pero la verdad es que es maravilloso. No sé si se podrá escuchar. A ver, ahí lo vamos a volver a poner. Ruido de mate, diría Ivana Yerma. llegó Sí. muy mal la información. Yo soy periodista y cuando uno es periodista bueno, tiene hoy, que constatar la es- información antes de tirarla al aire, Bueno, así como hay un problema de con el audio, paso, no importa, ¿Pero vos ya sos lo periodista? compartiremos. Bueno, me falta... Lo veremos. Y yo tengo un problema con el agua. Se me va a caer. Matecito. Ay, Eh, necesito, sí. Para la felicidad. Ha habido mucha información circulando, mucho videíto, mucha data en relación a este día, así que hoy lo vamos a hablar Ujú. un poquito. Y nos pueden contactar, aparte de los videitos que pueden ver en Instagram, en TikTok y demás. Les pasamos nuestro Instagram, nuestro TikTok. Ujú. Instagram nos pueden encontrar como @permitimedudar. En Twitter como @permitime. Y en TikTok como @permitime.dudar. Exactamente. Pueden ver, acuérdense que pueden ver los programas en diferido, en YouTube. Sí, métanle amor a los últimos. Hay muchos. que sí, que amor. bajaron ahí con un poco las personas que lo están viendo. Yo creo que también es la época del año. Pero estuvo muy lindo. El de la Cianoteca fue con mucho amor. Ah, La quisimos mucho, la vamos a volver a invitar. Sí, porque nos quedaron la 1000 queremos, preguntas sí, tal para cual. hacerle. Aparte, la queremos mucho a ella. También, nos cayó muy bien. Y bueno, sí, nos ayudan un montón si también se suscriben a Radio Perio por Twitch, que es donde ahora nos están viendo seguramente, o donde nos pueden ver si nos quieren ver en vivo. Exactamente. Porque en YouTube los videos, o sea, se ven en diferido. Hoy a la noche vamos a subir el día de hoy, que vamos a estar hablando, por un lado, con Andrea, que va a volver con su columna de cositas de Japón, que no recuerdo cómo se decía. Dale, vos podés. Nija Cositas. No, tenía otras partes. Le vamos a volver a preguntar. Para mí era Nija Cositas. No, creo que tenía otras. Bueno, no importa, Bueno, no importa, ahora no importa. Apostemos. Sobre los movimientos y aquellos hechos ligados a los movimientos feministas o de mujeres en Japón, linkeándolo con bueno, el día que fue el 3 de junio acá en Argentina. Un día que se sigue en lucha no solamente en esa fecha, sino cada día en relación al Ni Una Menos. Y Conmemorando Como- el Ni Una Menos. exactamente, y como dijimos al principio, vamos a estar hablando ahora en un ratito sobre el Día de los Periodistas. Y ahora sí vamos a poder ver el videito. Que, Muy mal la información. Yo soy periodista y cuando uno es periodista tiene que constatar la información antes de tirarla al aire, así como de paso, ¿no? Perdón, ¿vos sos periodista? Bueno, me faltan 3 materias, pero
Ahí sucedió. Bueno. Me da años de vida ese video. ¿Ser periodista qué es? ¿Quién es periodista, quién no es periodista? ¿Cuándo se llega a ser periodista? A mí si no me dan un título universitario, con matrícula, con colegio y con gente que te roba, no, mentira. Claro, bien, me gusta esa definición. Yo no quiero, yo no creo, yo necesito... Pero los periodistas no tienen matrícula. Por eso mismo. Pero entonces podemos ser periodistas. Habla por vos. Yo no me quiero considerar periodista. No entiendo su pelea, no entiendo con quién no. estás peleando. Si querés que la disciplina del periodismo tenga matrícula, hasta que no tenga matrícula nadie es periodista, o vos no sos... No, yo no me considero tal, y por más de que esté estudiando en la facultad, no me considero y no me voy a considerar nunca. Pero por un tema de trabajo, de profesionalismo que tienen los periodistas, obvio. Bueno, no sé si todos, ¿no? Permitime dudar. Pero los periodistas del bien, bueno, pues el profesionalismo no alcanza. Hoy estaba pensando en por qué no te autopercibo periodista. Sí. Y yo siempre como que linkeo mucho el periodismo con el periodismo de investigación. Claro. Desde chiquita, no sé. Desde chiquita, ¿qué veías? Canal 13, los informes especiales sobre la AMIA. Y decías, wow, esto es ser periodista. Ay, Dios mío, lo peor es que sí, o sea, claro. Bueno. Era lo que había disponible en la tele en ese momento. Tal no cual. Había demasiado para Aparte ver, le ponía muchos efectos y mucha música muy... Sí. Así que era como, es serio. Era nuestro Game of Thrones, digamos. De la infancia. Ay, no, Ustedes tendrán series. Nosotros teníamos el noticiero del 13. El noticiero del 13, O bueno. del 11, bueno, Telefe. No importa, no Sí, viene caso, sí, noticieros e informes especiales. Exactamente. Entonces, claro, yo lo linkeo mucho y me digo, bueno, el que investiga. Yo nunca fui muy buena, que digamos, para descubrir verdades, o descubrir mentiras, en realidad. Nunca jamás me doy cuenta cuando me mienten. Así que imagínate que no soy buena investigadora, detective, lo que sea. No. Me gusta ese linkeo periodista y detective. No lo había hecho, como para pensar cuánto de eso hay ahí. Porque, bueno, vamos a dar un poco de contexto y de encuadre. Sí. A partir del 7 de junio de 1938 se inaugura esa fecha como el Día de los Periodistas, justamente porque fue la primera publicación del primer periódico del país, que fue la Gaceta de Buenos Aires. Tal cual. Que me parece que ahí ya hay un montón de información. Primero que fue en Buenos Aires. Como siempre. ¿Por qué no me sorprende? El primer periódico del país. Fue ahí. Muy cerca sí, del centenario, digamos, ¿no? La vez pasada hablábamos del 1008, ¿no? Y al mismo tiempo, quienes ejercían el periodismo en ese momento, que no nos vamos a poner demasiado redundantes ni en esta temática innecesariamente, pero sí eran todos chabones, digamos, ¿no? Sí, todos chabones de determinada clase, obviamente. De determinada clase, quienes sabían escribir, podían llegar a esos espacios, quienes tenían tiempo para investigar, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se toma esa fecha como el día del periodismo y del periodista, también de la comunicación social. Ahí tenemos como unos enganches medios bizarros o extraños, que un poco lo estuvimos preguntando en redes para poder ver qué pensaban ustedes respecto de cuáles eran esas diferencias, que ya iremos a esas respuestas. Pero sí me parece que está bueno preguntarnos cuál es esa diferencia, porque acá, bueno, muchas veces estudiamos, estamos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y hay todo un relato en relación a qué es ser periodista, que no se quiere de ese tipo de periodismo, y una posición un poco más clara respecto de ser comunicador social, ¿no? Casi como si fueran opuestos, digamos, o dos modos distintos de ejercer la profesión. Claro, no, tal cual, y que no está copado o tan copado, tal vez, quizás hacer esa diferenciación, o por lo menos no tan tajante. Por lo menos. O entender por qué. Digo, me parece que ahí, justo ayer veía un video, haciendo un poco de pre-pro, como se dice en el rubro, viendo videitos para también comprender un poco cuál era esa diferencia,
Y me pareció interesante una mujer que también en un medio de comunicación que brindaba información respecto de las carreras, ¿no? Como para entender los planes de estudio de Claro, esas y los carreras. objetivos y a qué apuntan, sí. Que el periodismo vendría a ser más bien un oficio, ligado mucho más a lo técnico, digamos, del impartir noticias o informaciones, como más de impacto social y de también un interés social respecto de determinadas cuestiones. Pueden hacer investigación, pueden plantear cuáles van a ser las estrategias o los productos para llevar a cabo o difundir esa información, pero que en la comunicación social o los comunicadores sociales apuntaban más al proceso, no solamente al producto de lo que se informaba, sino en dónde, cuál es el medio, a quién va a estar, para quién está pensado, cuáles son esos propósitos, cuáles son los efectos, pensarlo en términos de proyecto incluso, ¿no? Y de estrategias. Exactamente. Tal cual, tal cual. Sí, yo también estaba medio como leyendo ahí porque tampoco terminaba de entender cuál era, y de hecho por eso también lo queríamos debatir acá o ponerlo sobre la mesa. Y sí, me encuentro con eso y también por eso de alguna manera me autopercibo, ¿no? Me siento más identificada Con la comunicadora. Con la comunicadora, sí, todo, tal cual. Sí, también está como bastante más vapuleado la comunicación social. Ah, bueno, sí. En términos de Vox Populi. Yo pensé que me decías a mí. No, de lo que se cree en la calle, diría. De lo que es la comunicación, que es más bueno, van y dicen cualquier boludez, digamos, ¿no? Pueden decir o hablar sobre cualquier cosa, no importa demasiado si investigan o no. Como, che, loco, pará. O sea, porque hay como un sesgo, ¿no? Entre el periodista, que ahora está pasando un montón respecto de casi la necesidad de defenderse del periodismo rancio televisivo, para con aquellos comunicadores o periodistas también que tienen medios de comunicación alternativos o por stream, ya no en canales de aire o incluso de aire de televisión como de radio, digamos, claro, ¿no? O el descreimiento de que estás siendo profesional al tener este tipo de herramientas, medios alternativos. No, o sea, sos igual de profesional, investigás lo mismo, trabajás lo mismo. Pero utilizas otra herramienta, porque ahora hay otra herramienta. Claro. Y tenés también otro objetivo, porque tal vez ya no te interesa más el público que puede llegar a ver en la televisión o en la radio. Llegó nuestra columnista de lujo. ¡Ay! Amo, está colorida como yo. Sí, hoy vienen coloridas. Sí, claro, bueno, tener también querer tener otro tipo de público y que también es súper entendible. Porque bueno, hay que entender que a veces la televisión se vuelve un poco rancia, no solamente por lo que están enfrente de la cámara, sino por lo que están atrás. Fuiste muy bondadosa. Pensé que ibas a decir algo mucho más belicoso. No. Bueno, hay algo que tiene... A ver, ¿qué nos están diciendo? No estamos viendo, ¿no? Tenemos delay. No, en la compu... Ahí están. Bueno, ¿vieron? Che, acá estamos... El Día del Periodista es así. Porque si hay algo que tiene que salir mal algún día es hoy. Sí, tal cual. Estamos medio confundidos. Bueno, tenemos nuestras respuestas. Respuestas que hicieron en nuestro Instagram. Acá la señora acercándose para leer, perdón. No, ahora que estamos con anteojos las dos. Estoy inaugurando anteojos. Sí, sobre el periodista, ¿qué es? Bueno, ¿qué implica o qué hace el periodista? Una persona respondió: investigar, comunicar, desarrollar relatos que promuevan la crítica constructiva. Laburan DCMs, dicen sí, algunos. Sí, esa me amo. Y sí, bueno, ya vamos a hablar de la precarización laboral. Del multitasking. Investigan, informan, nunca de manera objetiva, intentan crear sentidos en sus consumidores. Bueno, hay más la línea hasta marketinera. No, la última, intentar crear sentidos en sus consumidores es como, bueno... No, en realidad lo que yo estoy viendo, porque acá aparecen distintas respuestas, y lo que yo estoy viendo es que todos, de alguna manera, una de las cosas que tienen en cuenta es la investigación. Sí. O sea, yo no estoy tan errada cuando lo linkeo en esto.
Sí, de hecho el último dice eso, ¿no? Investigan, constatan información y escriben desde su mirada. Vamos a ver más respuestas. Esto tiene que ver sobre los comunicadores sociales, que bueno, ya arrancamos, ¿no? Sí. Son todoterreno, charlatanes, simpáticos, chamulleres. Su misión es que el mensaje que tienen en sus mentes llegue a los destinatarios de la manera más fiel. Siempre piensan en el público al que se van a dirigir, que puede ser de lo más diverso. Hablan mucho, viven haciendo preguntas, ponen todo en duda. Ese nos Sí, tiene un guiño y sí. a nosotras. Y obvio, Y claro. está muy bien, Porque somos comunicadoras, ¿no? tal cual. Bueno, Vamos a ejercer el oficio del periodismo de vez en cuando. Cuando traemos noticias. sí. Nosotros llamamos gente para preguntarle cosas, que saben. Pero ahí de alguna manera estamos comunicando porque funciona. Estamos entrevistando. La entrevista también tiene algo muy ligado al periodismo. Sí, La obvio. entrevista. No, eso ni hablar. Es uno de los insumos que utiliza el periodista para llevar a cabo su investigación. No, eso sí, seguro. Pero ahí digo, estamos como oficiando más de comunicadores. Es como que, bueno, Mediadores. Mediadores. Claro. Mediadores. Yo soy más ahí, yo soy más mediadora. Es que hay algo, me parece, que también tiene que ver con este posicionamiento que volvemos, ¿no? A esta cuestión de nuestro programa de poner las cosas en duda, pero también para ir sacando ciertas como ideas o hipótesis o teorías de por dónde puede ir la cosa. Que si hay una frase que está ligada al periodismo, es, yo creo, una que todos, al menos los millennials que pueden estar del otro lado, recordarán, que es: así están las cosas, país, y se las hemos contado. ¿No? Por el querido Rodolfo eslogan, Barili. Sí, el eslogan que justamente hablaba sobre la verdad, ¿no? Había una búsqueda por las verdades, que bueno, si lo traemos al líder Perón, ¿no? La única verdad es la realidad. Bueno, ahí bajó una línea y sentó una precedencia absoluta respecto de que hay esa verdad, digamos, ¿no? Y hay que ver cómo comunicarla. Y del otro lado, muchas que estamos en esos grises diciendo, no sabemos si hay la verdad absoluta, sino que hay no solamente perspectivas, porque pareciera ser esto solo una cuestión de registro. Claro. No, realmente se vivencia el mundo de una manera completamente distinta si sos una mujer que nació en Catamarca y cría a 4 pibes y bla, que si naciste en Capital Federal, sos, no sé, CEO de una multinacional. No, tu mundo no es el mismo. No, ni hablar. No solamente porque vivís cosas distintas, porque lo pensás de manera diferente y lo interpretás. Y después ahí construís y reproducís de manera diferente. Exactamente. Sí. Es así, es un poquito eso. El otro tema que también salía en relación a esto era por qué es tan importante el periodismo, la comunicación en el universo, en el mundo, bueno, en nuestro planeta. Y bueno, hay una cuestión que tiene que ver con un derecho, digamos, ¿no? Que es el derecho a tener información segura, de calidad, bueno, ¿no? Que existe. Ahora, ¿cómo eso creo que se visibilizó fuertemente en la pandemia? Que los periodistas y comunicadores eran esenciales. Claro. Y eran los que, a la par que los médicos, las médicas, bueno, el personal de salud, ¿no? Y los docentes y la institución educativa estaban a la par, entre otras profesiones, teniendo que trabajar, digamos, ¿no? Ellos no se quedaron, no se interfirió, digamos, su labor diario. Claro, tal cual. Y es muy raro que también como, de alguna manera, siempre, en cierto punto, se denoste a la profesión o a ciertos profesionales, pero sean los que hayan tenido que salir a la cancha siempre en esta circunstancia de pandemia. Digo, hasta qué punto se valora o no el trabajo de algunas personas o de algunos profesionales. Y en ese sentido también, en otras de las frases y cosas que se me van ocurriendo, Sí. digo, es el periodista al final como que termina siendo o uno lo tomaba cuando era chica, como ese lugar seguro
que al final no sabemos si existe, porque bueno, tiene sus propios, obviamente tienen sus propios intereses, porque no dejan de ser personas, como no dejan de ser personas, no dejan de ser corrompibles, como lo somos todos. Pero uno siempre decía, bueno, no, lo dijo un periodista, una persona que sabe. Claro, pero aparte venía muy ligado a que si sale en la tele, Si sale en la tele. o está escrito en el diario, es la verdad. Tal cual. Digamos. Tal cual. Así era. Hasta que, bueno, apareció... el divino mundo de las fake news. No, y antes, creo que ahí, no me acuerdo si en qué lugar lo escuché, creo que también fue como en una entrevista que le hicieron unos historiadores en el marco de los 40 años de la democracia, pensando en cuándo eso empezó a resquebrajarse, que fue, o al menos sentó precedencia, si bien es cierto que antes también se decía, digamos, ¿no? Y se criticaba y se cuestionaban ciertos medios hegemónicos, con una postura del Estado, digamos, en su momento Néstor Kirchner, diciendo, Clarín, estás nervioso, Clarín miente, ¿no? Empezaron a salir ahí un montón de eslóganes que eran reales cuando empezabas a pescar, bueno, quiénes son los dueños, de dónde salió esa empresa, de dónde, ¿no? Como cuántos medios tiene, cuántas plataformas, bueno, y demás, sí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya no era tan... se podía dudar de eso que se leía. De hecho, se puso absolutamente todo en cuestión, al menos una parte de la sociedad. No, ni hablar. ¿No? Ni hablar. Y de alguna manera lo bien que hicimos, ¿no? Pero... Sí, porque la tan mentada objetividad, digamos, me parece que no es necesario no tener un posicionamiento político para poder intentar llegar a ciertas verdades o ciertas ideas o cuestionar ciertos poderes, ¿no? Hay una mujer que escuchaba hoy también, Victoria, no me acuerdo el apellido, solo me acuerdo de Victoria porque a mí toca ya, obviamente, pero que es periodista, está en un movimiento de periodistas y demás, que planteaba esta cuestión de que la objetividad en realidad que los periodistas o el periodismo en el que ella cree tiene que ver con aquellos que se animan o se siguen posicionando en este lugar de veedores de los poderes, ¿no? Como cuestionar, repreguntar, poner incómodas a las personas que se entrevistan o sobre lo que se investiga, para poder pinchar y abrir ahí qué hay, digamos, ¿no? Y me parece que de esos quedan pocos. Sí, y también como que hay una reticencia y cada vez más a esta postura, esta de decir, ay, bueno, le buscan la quinta pata al gato porque no se conforman con nada o siempre están queriendo buscar quilombo. No se trata de eso. Se trata de que, bueno, uno entiende que muchas veces todo tan cerrado, tan empaquetado, tan divino o no como te lo venden, no es. Y entonces querer encontrar qué es lo que está pasando. Porque sabes que muchas personas, por más divinos que parezcan, te están mintiendo y te quieren... Sí, que hay intereses por detrás muchas veces sin ponernos conspiranoicas. Digamos, ¿no? Hay intereses reales, digamos, ¿no? Por construir un mundo o por incluso pregonar el mundo que algunos sectores creen que es el mundo que hay que tener. Claro. ¿No? Que tiene que haber. Bueno. Perdón. No, dale. Y sin darle la libertad a los otros espacios y los otros mundos. Porque para ellos, desde su postura, es lo mejor que les puede llegar a pasar, lo más ético, lo más bueno, lo de mejor ciudadano. Y todos los que quedan afuera de ese ideal, ¿qué pasa? ¿Quién responde? ¿Quién responde por ello? Si es que alguien tiene que responder. Pero bueno. Sí, en ese caso, bueno, traíamos también algunos datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que largó algunas informaciones estos días. Bueno, hoy creo que terminó de comunicar algunas cuestiones respecto a una encuesta que se lleva a cabo todos los años, que, bueno, tiraba un montón de datos y de problemáticas ligadas a esta profesión, oficio, disciplina, pero creo que la más llamativa o la que, bueno, nos sigue interpelando cada vez que hablamos, en cada encuentro, por más que a veces finjamos más o menos demencia, querramos prender más fuego cosas o menos y demás, es
que el 45% de los trabajadores está cobrando por debajo de la línea de pobreza del INDEC. 45%, o sea, el 50%, si queremos redondear, no llega a cubrir ese sueldo mínimo. Sí. Mínimo planteado por el INDEC. Que hay una mayoría de esas personas que trabajan en la prensa escrita, todo lo que es notas. El 70% de quienes trabajan en radio privadas están por debajo del índice de pobreza. Y bueno, la tele repunta un poco, es un poco menos, digamos, ¿no? Claro. Ese porcentaje. Claro. Pero digo, ¿no? Como para visibilizar qué luchas también hay que dar en todos los lugares, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar este primer momento deseándole un feliz día entonces a todas, todos los periodistas que todavía siguen intentando ser veedores de ciertos poderes y que sea un feliz día de lucha, ¿no? Sí, por todos los tal derechos que necesitan todavía ser conquistados. Nos vamos a escuchar una canción y en un ratito volvemos con la columna. Bueno, volvimos con esa música calma. Tranqui. Como que bajamos 80 revoluciones. De repente. Sí, no, tal cual. Y Bajamos 80 revoluciones y somos 3. como esa es tu frase. Sí. ahora somos 3. Como hay que, di lo tuyo. Sería. Sí, tal cual. Bueno, somos 3 porque hoy tenemos nuestra columna de japonés con Andrea. Bienvenida. Konnichiwa. Hoy sí la saludo. Ay, Konnichiwa. Hay que Konnichiwa. anotar. Está bueno porque hoy somos Sannin des. San, son Sí. 3. Nin, personas, des, somos. Somos 3 Sannin personas. des. Sannin. En la columna Nihon no, cositas. Nihon no al final porque me confundí. Bueno, No era Nihon Nija. no. Nihon es Japón, no cositas de Japón, como hemos dicho la vez pasada. Pero bueno. exactamente. El nombre más bello que tenemos en una banda. Me encanta. Todo suena muy tierno. Todo suena muy tierno, pero no es tan tierno. No. Y creo que sobre todo hoy vamos a hablar de cosas no tan tiernas. Hoy nos vamos a meter en algo que a mí me despertó bastante interés, sobre todo a partir de los contextos actuales nuestros, digamos, a partir del sábado con un nuevo 3 de junio entre nos. Ujú. Y un poco para situar este día, donde venía a hablar de cosas de Japón, se me ocurrió investigar, un poco retomo lo que charlaban antes, ¿no? En mi rol de investigadora hoy, casi periodista. Deviniste periodista hoy. Devine periodista, obviamente, es como hacía sin toda la cosa académica, pero bueno, lo intento. Y me puse a investigar y sobre todo algo que nunca me había, o sea, si bien uno conoce también de supuestos, como hemos hablado las veces anteriores, ¿qué sucede con los feminismos? Sobre todo en Japón, bueno, el lugar donde nos compete la columna, pero bueno, ampliado a todo lo que es Oriente, que es un espacio totalmente distinto para nosotras, al menos en el supuesto inicial. Sí. Cosa que fue bastante interesante empezar a investigar. Por vicio académico, lo que hice fue empezar a buscar, obviamente en libros, pero también empezar a pensar, bueno, ¿por qué hoy la sociedad japonesa llega a ser vista por nosotros? Bueno, no sé ustedes qué supuesto tienen, pero por lo general siempre lo que circula en relación a las mujeres, al rol de las mujeres, sobre todo, ni que hablar que, bueno, disidencias es algo que está aún más invisibilizado en lo que es Oriente, pero bueno, situándonos en eso, siempre se circula la idea de que, bueno, Japón es un país demasiado machista, que tiene una línea muy dura con relación a la familia, los vínculos, preguntas que surgieron la vez pasada, de hecho, en las curiosidades, las cajitas de Instagram. Sí. Bueno, y empecé a investigar porque considero que algo de lo que sucede con esas subjetivaciones tiene que ver con las historias de los lugares, un poco lo que decían ustedes, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo el efecto de la historia y de lo que vamos habitando durante los tiempos, bueno, nos produce lógicamente y el feminismo corre la misma suerte, los feminismos también. Así que bueno, un poco metiéndonos en lo que les propongo hoy traer,
Bueno, no sé qué quieren, que empiece por la historia pasada, por la actualidad, porque tengo varias cosas para contarles, digamos. Pero Me como parece quieran. que estuvo buena esa pregunta, no del todo pregunta directa, pero sí de cómo vemos nosotros o desde la sociedad occidental y desde Totalmente. Argentina y desde los movimientos feministas en Argentina, esa otra cultura que por más que no se intente como ponerle ciertos parapetos de juicios de valor, se lo hace, digamos, sí. ¿no? Es como están atrasados, tienen Sí. un montón de años, esto no es una sociedad supra machista, patriarcal, violenta, los derechos de las mujeres, no sé qué, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo empezamos a ver cuán real es eso? Bueno, Digamos, hay ¿no? una realidad Si querés venirte un que cachitín más para acá, ahí está perfecto. ahí estamos. Sí. Hay una realidad que tiene que ver con que hay ciertos atrasos y diferencias con lo que se manifiesta de la posición de las mujeres en distintos ámbitos, incluso en los públicos, en relación a sus participaciones, por ejemplo, políticas. Ujú. Hay estudios hechos, en 2000 se hizo un estudio que marca el lugar de los países de economías avanzadas con respecto a la participación de las mujeres en ámbitos públicos y políticos, y Japón está, paren que les paso el dato, de 153 países está ubicado en el puesto 121 de economías avanzadas, ¿no? Sí. Digamos, como para empezar ahí a pensar cómo eso hace por lo menos abrir luz a qué lugar y participación tienen las mujeres en el cotidiano de la vida japonesa, ¿no? Digamos, si bien hay diferencias, a mí lo que me resultó bastante llamativo es encontrar varias similitudes también con respecto a cómo se fue gestando ese lugar de mujer, mujer madre, mujer ama de casa, mujer criadora, tienen las mismas dificultades y atravesamientos que la cultura occidental, pero las justificaciones o lo que hace que se llegue a ese tipo de posiciones, bueno, tiene que ver con su historia particular de cómo se fue dando, incluso históricamente, el desarrollo de un país. Consideremos que Japón es un país, para mí algo muy interesante, que nunca fue invadido, digamos, o colonizado, digamos, si bien estuvo muy arraigado a la cultura, bueno, china, obviamente, de la zona y demás, ellos se consideran un país que siempre fue puramente japonés, más allá de lo histórico del tiempo, ¿no? Un país imperial que actualmente sigue sosteniendo su funcionamiento imperial. Y después ahí aparecen cosas muy interesantes, sobre todo los quiebres de la historia, que son los que nos permiten por lo menos ver distintos desarrollos a raíz de eso. Alrededor de lo que es la revolución industrial para nosotros, para poner un paralelismo histórico, en Japón pasa, digamos, como hecho histórico lo que es la restauración Meiji de un pasado anterior, que es la época Edo, que es también conocida en términos históricos. Es como el pasaje, lo que podríamos hacer rápidamente nosotros, el pasaje del feudalismo al capitalismo, pero no tan así, digamos, con otras condiciones y características, porque de hecho lo que se afianza, después les voy a contar un poco dónde estuve investigando estas cosas, que me parece muy interesante también, es una aristocracia muy fuerte, el lugar de la mujer, mujer que aparece como, en realidad, aparece la población japonesa, en realidad, como empezando a pelear por sus derechos, y ahí obviamente aparece la mujer como figura también, buscando derechos que le corresponden, digamos, ¿no? Hasta ese momento la mujer era una propiedad familiar, una propiedad de intercambio, una persona que simplemente se dedicaba a la crianza y sostenimiento de la familia, digamos, y con muchas cuestiones muy de lo que acá nosotros podríamos pensar como momento feudal, digamos, de tratamiento de las personas como elementos de trabajo y de crianza y demás. A raíz de esa restauración, que en realidad no es una restauración porque no cambia, no se restaura nada, sino que justamente hay un quiebre histórico, aparece la posibilidad de que las mujeres en este movimiento de derechos ampliado de toda la población japonesa, bueno, empiece a preguntarse también y a pedir por sus derechos, ¿no? De hecho, en 1920 más o menos es donde empieza a aparecer lo que es el movimiento feminista japonés, que lo tiene. Que de hecho tiene representantes japonesas que han formado sociedades y han luchado incluso por su voto. Hay un movimiento sufragista, de hecho también el voto en Japón las mujeres lo logran en 1946, también, como muy interesante, y haciendo el paralelismo no es tan distinto, digamos, de nuestra historia nacional. Pero bueno, en el medio tenemos una Segunda Guerra Mundial en la que Japón participa de una manera
que también tiene que ver con su historia. Digamos, Japón llega a un terreno bélico por ciertas bases que sostienen su constitución como sociedad, que vienen de este proceso de restauración, que hace que Japón empiece a pensarse como una sociedad homogénea. Para empezar, Japón en la época Meiji abre sus puertas al mundo. Japón estuvo 200 años aislado del mundo por decisión de lo que era el shogunato de Tokugawa anterior a esta restauración. Claro, empieza a abrirse al mundo y esto trae consecuencias para el afuera y para el adentro de Japón, ¿no? Entonces empieza a aparecer toda una cuestión de homogeneidad, de estar mostrando toda una igualdad ante afuera, que eso también empieza a repercutir en el adentro con, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lucha de los derechos. Los japoneses hoy se dice que pertenecen a lo que es la cultura del silencio. Y ahí vuelvo ahora al presente con este nexo, porque parte de lo que les pasa a las mujeres hoy, también en Japón, ¿no? Tiene que ver con que hay mucho instalado de que el japonés no se queja. Claro. El japonés que dice, manifiesta y denuncia, muy propio de nuestra cultura más latinoamericana incluso, está mal visto. Se aísla. El japonés, a partir de esta restauración, empieza a instalar valores de grupalidad. De hecho, es muy interesante porque a raíz de este momento histórico empiezan a aparecer palabras que antes no existían, como la época moderna en Occidente, digamos, es más o menos lo mismo. Se empieza a pensar en la palabra derechos, que de hecho Japón tenía otra concepción de lo que eran derechos individuales. Lo individual siempre estuvo visto en menos, en negativo, en relación a lo que es lo grupal, o la forma de vivir en los grupos. En clase, Japón es una sociedad muy jerárquica y verticalista. De hecho, esto, tanto como los sindicatos, tampoco funcionan. Digo, hay un montón de elementos culturales, históricos, que hacen que hoy la participación de las mujeres también tenga un sentido de reclusión para adentro, porque además, después de la salida de la guerra, Japón entra en una recesión absoluta, obviamente, invadido por Estados Unidos posterior a perder la guerra. Todas esas situaciones hacen que de un momento a otro Japón se organice en términos de país, fuerte, que eso es algo totalmente destacable, incluso en términos económicos y sociales, para poder salir de su crisis. Y en muy pocos años lo que se apuesta es a una otra, diría yo, esta es una mía, restauración en relación a lo económico-social de Japón, que hace que los japoneses y las japonesas se pongan a laburar para sacar un país adelante. Pero bueno, todo muy lindo con el discurso, pero ¿qué trae a consecuencias? Varones trabajando muchísimo tiempo, 12 horas al día, digamos. Mujeres creando a sus hijos, ¿no? Y siendo necesariamente las que tienen que estar en el hogar, formando a nuevos ciudadanos, productores y productoras, digamos, ¿no? Y bueno, cosas como muy interesantes que además de leerlas y de estudiarlas, en este caso yo traigo aquí un libro de esta autora que es Marta Elena Pena de Matsushita, que es una argentina que se fue a vivir a Japón, cuenta la historia también en este libro, es uno de los de referencia que traje, y en una conferencia que ella hace cuando vino acá a Argentina, viene mucho, ella es mendocina, tiene su familia aquí y viene bastante seguido. Ella tuvo sus hijos en Japón, tiene sus 2 hijos, y nos comentaba esta cuestión de que las mamás son muy garantes de que sus hijos sean productivos. Entonces, las niñas japoneses, a partir de muy temprana edad, de hecho hay videos, hay una serie en Netflix que es muy interesante, que mandan a los nenes chiquititos de 2 años a comprar solos. Esa serie es como muy, muy, muy loca. Es tremendamente tierna. O sea, Sí, es terriblemente tierna. O sea, creo que pero son es las algo 2 características. supernatural, digamos. Tomá el donde, mate claro, tranquila, la tomá el mate cultura... tranquila. Bueno, Porque... no, es muy interesante, pero ahí lo se podemos conjuga haber eso, buscado. como la cultura, esto que les digo, ¿no? La conjunción es la cultura del esfuerzo hacia un bien común, digo, muy interesante como línea política, un poco lo que hablaban anteriormente, ¿no? Como de lo político también se producen las formas de habitar los territorios, pero con sus consecuencias, digamos, ¿no? La consecuencia mayor es esto, las mujeres que están abocadas a las crianzas y que de hecho, cuando acceden a trabajos, pasa muy similar aquí, tienen remuneraciones menores a los varones, incluso en el ámbito político sucede hoy que las mujeres son llevadas literal, y esto es dicho incluso por políticos y estudiosos,
a mostrarse, porque también Japón tiene algo de la cultura de lo bello manifestada en las mujeres. Bueno, todos estos elementos que se van conjugando tienen incluso hoy como efecto que los movimientos feministas empiecen a cobrar un poco más de potencia. Sí se está viendo un poco más de movimiento hoy en la actualidad, pero hay un efecto claro y clave, que es que, por ejemplo, las mujeres no están teniendo hijos. La población japonesa está decreciendo en relación a la pirámide poblacional, preocupación enorme, porque son muchos millones de personas. Entonces, las mujeres empiezan a priorizar, digamos, sus recorridos académicos y profesionales en pos de las familias. Obviamente, esto trae un montón de consecuencias afectivas y sociales que hacen que, haya muchos movimientos que son censurados también por los mismos japoneses, ¿no? Un poco en esta línea. Y después cosas que he encontrado, esto es conocido también, hay por ejemplo, el tren por el acoso, tienen un tren particular para las mujeres. Ah, claro. O sea, cosas como ese tipo de cosas. Hay un movimiento muy grande en Japón que se llama, porque tiene un juego de palabras muy interesante, entre zapatos y, ahora lo voy a encontrar, que hay un movimiento muy grande para que las mujeres puedan dejar de ir a trabajar sin tacos altos. Ah, eso está re bueno. Bueno, sí. Todo eso es parte de los movimientos que hoy se pueden visibilizar a raíz de eso. Ni que hablar la parte de las violencias, ¿no? Obviamente invisibilizadas absolutamente, digamos. Antes de pasar con el tema de las violencias, que la verdad que está re bueno tocarlo, hay algo que no me quedó claro. Las mujeres están dejando de tener hijos a modo de protesta, de decir, bueno, quiero salir de este lugar de cuidadora, o básicamente es como un efecto colateral de priorizar su carrera. Acá estamos. Vamos. De priorizar su carrera o sus deseos individuales. Y puede ser un poco, un poco, digamos. Bien. No sé si es tan bien. consciente en términos de lucha en la población general, digamos. Me parece que pasa muy parecido aquí, ¿no? Sí. Muchas veces esa claridad implica un laburo, pero no solo de un laburo de objetivos, sino que también el contexto social permita de alguna manera esto, ¿no? Como establecer ciertos parámetros de posibilidad. De hecho, pasa, por ejemplo, que hoy todavía los varones que cuidan a sus hijas se los sigue denostando en los trabajos, ¿no? Entonces hay algo de eso. Si hay por ejemplo, hay muchos movimientos ahora que están pidiendo lo que también pasa aquí, que es guarderías en los espacios de trabajo, digamos, ¿no? Hay similitudes y diferencias. Y a mí me parece que lo más interesante fue encontrar justamente eso. A raíz de las diferencias que uno supone, esto que hablábamos antes, ¿no? Uno puede empezar a pensar incluso lo que tiene de este lado, ¿no? Estaba justo pensando no eso. viviéndolo como una cosa única ni de movimiento particular, sino, cuánto de lo general nosotros podemos pensar como un movimiento mundial que tiene sus aristas distintas y qué es lo que se hace hoy. O sea, la diferencia también nos permite pensar en cómo también pensar esos lugares, digamos, desde otro lugar. No suponer, no suponer que todo el movimiento es acá y allá no, o que es horroroso, o que no, o que ni siquiera idealizarlo, digamos. Que eso es lo que me está pasando a mí incluso en este momento para encontrar un montón de cosas. ¿Sabes qué? Te quería preguntar justo, me enganché con algo que dijiste, dos cosas. Una, este detalle para nada menor y para nada detalle de que es y ha sido uno de los países que no fue colonizado, digamos, ¿no? Y por el otro lado, esta idea hecha a cuerpo social de levantar ese país y hacerlo entre todos, tanto mujeres y hombres sobre todo, ahí bien binaria la cosa. ¿Cuánto de eso fue explícito y explicitado en esta línea bien jerárquica que vos mencionás de ser un imperio, de estar 200 años encerradas ahí adentro en términos de fronteras y de cuánto de eso se fue armando como caldo de cultivo para que, fueran de los países que, por ejemplo, en la pandemia, la cosa se respetó de una manera tan a rajatabla. De hecho, tuvieron que salir a hacer anuncios publicitarios para que la gente deje de usar los barbijos. Bueno, claro, digamos. Parece como un montón, digamos. ¿Cuánto son las cosas que a mí me encantan de eso, muy maravilloso. De nuestras sociedades, al haber sido colonizadas, y no vamos a hablar ni siquiera de los colonialismos culturales, que pero en términos bélicos y reales,
hubieron otras estrategias ligadas a esos sectores de poder para producir en los cuerpos ciertas decisiones, ser madre, cuidar a los pibis, no sé, como no fue una línea de, che, vos mujer te quedás adentro criando los pibes. No, fue algo que Disney mediante y otras situaciones mucho más, incluso más mediáticas, linkeando con el tema del día de hoy también, que es el Día del Periodista, cuánto de eso se necesitó para generar en el pueblo o en las mujeres ciertos comportamientos que quizás en Japón no fue necesaria esa. O no fue tan implícita. Es que en realidad todos esos movimientos sí fueron obviamente acompañados de discursos según lo que cuenta la historia, ¿no? Y las historias incluso críticas, porque también está esta cuestión, ¿no? A mí me parece que este libro sobre todo, que es el que más me enganchó hasta ahora, que tiene que ver con una mirada muy respetuosa también, porque me parece que yo sigo sosteniendo eso, nosotros seguimos teniendo una mirada occidental pero es interesante también pescar como eso, también puede pronunciar, o sea, es interesante eso, ver en la diferencia lo que uno también ha habitado, ¿no? ¿Cuántos de los discursos acá han hecho que las dictaduras tuvieran otro peso? Digo, eso está implícito. Y de hecho, bueno, esta autora plantea en su recorrido histórico y cultural que muchos de los periodistas actuales y de la época incluso siguen sosteniendo que la restauración o los procesos históricos eran la salvación para un Japón que necesitaba conectar y reconectar con el mundo, ser pujante, a su vez manifestar una cultura homogénea, que obviamente también aparece estas ideas eran para el afuera. Adentro de Japón había unos quilombos bárbaros con respecto a que obviamente no eran todos iguales, no se sentían todos iguales y que justamente da la posibilidad en esos quiebres de sentido de que aparezcan los movimientos, ¿no? Tanto de las mujeres como de un montón de otras castas, y Japón tenía un sistema de castas, digamos, en la historia, y diferencias que para el afuera se seguían sosteniendo como homogéneas, y es aún hoy que el proyecto sigue siendo que Japón siga teniendo más participación mundial o que se lo respete más mundialmente, aunque adentro suceden estas cosas y ahí empiezan a haber esas contradicciones, ¿no? Entonces, esas contradicciones y también eso que hace que a Japón no se lo tome tan en serio a veces, culturalmente hablando, qué sé yo, dentro de las noticias que encontré ligado a este tema, ¿no? Digamos, legisladoras insultadas en los espacios políticos por ser mujeres, qué sé yo, que se vayan a criar a sus pibes porque no se casan, ese tipo de comentarios que, insisto, los tenemos cerca, no tenemos que cruzar un montón de kilómetros para... suceden, digamos, pero sí lo que sucede es que van en contra o en detrimento del proyecto político macro. Entonces, puede que eso, distinto de tal vez otras regiones del mundo, impacte mucho más en el cambio subjetivo nuevo, o en los que fueron, ¿no? Digamos, Japón siempre estuvo muy pendiente del mundo, mucho más cuando abrió sus puertas, pero también muy parado y posicionado, y para mí es un rasgo súper valorable, me parece que es muy interesante incluso esto rastrearlo, de que Japón podía ser igual a ese mundo. Digo, distinto, si vamos a la época aquí más sarmientina o de momentos más prehistóricos de la gestión de este país, nosotros copiábamos cosas porque no éramos tan buenos como otros mundos, digamos, ¿no? Bueno, Japón no tenía eso, Japón era todo lo contrario. Japón sabía que podía y que, dadas ciertas condiciones, podía reforzar ese discurso. Toda la maquinaria y aparato, tanto del Estado como del imperio, incluso del imperio, digamos, hubo cuestiones religiosas y demás, llevaron y fueron en línea con ese discurso pujante, que de hecho tiene efectos. O sea, Japón es una de las economías mundiales más avanzadas, más allá de toda esta línea que les traigo hoy, ¿no? Que esa podría ser otro capítulo de pensar. Históricamente hay una bifurcación en nuestras culturas, claramente, donde aparecen otras líneas, pero acá encontré muchos puentes y muchas similitudes, digamos, que me hicieron incluso pensar, bueno, cuánto de nuestro recorrido hoy en este país, ya 2023, hablando de esto, bueno, tiene que ver con nuestras historias también, ¿no? Y qué podemos pensar también de otras culturas que nos puedan venir a enriquecer, no tanto diferenciar o hacer, bueno, acá somos mejores, acá son peores, ¿no? Entrar en esa rivalidad que muchas veces, no sé.
siempre la comparación para ver en qué estamos mejor o en qué estamos peor, porque por más de que sea una crítica, voy a ser sincera, lo primero que se me ocurrió pensar cuando estabas diciendo de esto, de los jardines maternales en los trabajos, lo primero que digo, bueno, mirá qué avanzados que estamos en ciertas cosas. Digo, o sea, siempre caer en este tipo de rivalidades. Te traigo un dato para que contrarreste ese avance. Japón tiene aprobado el aborto muchísimo antes que nosotros. Sí. Por lo menos de este lado de... Pero, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas fueron un logro de este siglo. O sea, cosas como muy... que son muy llamativas. Me gusta como el para- poroteo. Me gusta Claro, el poroteo claro, de porque son- cuántos puntos vamos Eso me en parece el que está camino del superbueno, feminismo. pero me parece que sería una super conversación, digamos, encanta. de debate para pensarnos, bueno, en esto de las lógicas de los feminismos que siguen arraigadas. Digo, nosotros queremos romper con el patriarcado, o lo vamos a hacer caer, el capitalismo y todo, pero siguen estando, o se gestan incluso, por esto traigo el quiebre histórico, desde ese momento, ¿no? Entonces hay algo de esos momentos donde el capitalismo empieza a funcionar que también hace que deriven otras líneas. Bueno, habría que indagar las nuestras. Me gusta como la Tal cual, apertura. tal cual. Bueno, la verdad es que siempre nos quedamos con ganas de seguir preguntando más cositas de Japón. Así que la vamos a invitar nuevamente, Andrea, te vamos a volver a llamar para que vengas. Nos expliques varias cosas. Porque Exacto. Vamos a ir cerrando el programa de hoy. Le agradecemos a nuestro operador, a nuestra compañera allí productora, Orne Arlean, que está del otro lado. Andrea, muchísimas gracias, amiga, por venir. Arigato George, gozaimasu. ay, Dios. Arigato Siento que me gozaimasu. pongo Ya me voy a pone animar un poco, prueba. cada vez más me voy a animar. Porque a mí también me cuesta. George, nos vemos la semana que viene. Arigato, Victoria. Ay, muchas gracias, sí, para vos también. Y feliz día a todos los periodistas. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.